Buenas noches. Ahí me están saludando. No sé quién está de la franja, que me va a pasar la administración, ¿no? O ya se fueron. Ya me lo pasaron, perfecto. Bien, ¿cómo andan? ¿Hay alguno? Pueden igual ponerse la camarita, interactuar así, se hace más dinámico. Hoy en realidad estaba previsto que nosotros sigamos viendo en realidad la bolilla 19, que es la clasificación de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos hechos simples y complejos, o sea, actos voluntarios e involuntarios, lícitos e ilícitos? Y después hablamos mucho de la responsabilidad civil también. El tema es que nosotros teníamos que terminar con esa bolilla hoy, pero la completamos la clase pasada. Como yo quedé debiendo ciertos temas de la clase del doctor Bioca, voy a terminar con esa bolilla, que es la bolilla 17, y quería que aprovechemos por si había algún tema que ustedes quieran repasar, que hayan empezado a ver tal vez con el doctor Ferrero o con otro profesor que no haya quedado muy claro, que tal vez quieran profundizar, por ejemplo, personas jurídicas o algún otro tema que a ustedes les esté complicando la lectura. ¿Quieren que veamos algo en específico antes de arrancar con lo que nos quedó de la clase pasada? Porque vamos a tener tiempo hoy. ¿No hay ningún tema que les complique? Por ahora supongo que vienen viendo personas jurídicas. Yo no entendí la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual. Perfecto. Ahora, si querés, volvemos a repasar todo de responsabilidad. Responsabilidad igual es un tema que ustedes van a ver en obligaciones, por eso también confundo un poco que lo veamos en civil, más allá de que esté en el programa, es un tema que después van a ver en obligaciones. La responsabilidad contractual y extracontractual era una clasificación que efectuaba el Código Civil de Vélez, que ya no contempla el nuevo código, pero sin embargo la doctrina lo utiliza y lo utilizamos para estudiar y para explicar ciertas cuestiones. Más allá de que se suprimió del Código Civil porque no había efectos prácticos, o sea, no tenía, más allá de que sí había efectos prácticos porque los contenía el código, no tenía sentido la diferenciación, por eso se unificó lo que es contractual con extracontractual para no, digamos, había diferencias en cuanto al término de la prescripción y demás, y eso generaba, digamos, dificultades, por eso se unificó. La responsabilidad, como vimos, había diversos aspectos de la responsabilidad. Saben que viene a ser la parte de la reparación a la víctima o bien de la prevención del daño, que había dos facetas. Pero cuando hablamos de contractual y extracontractual, estamos diferenciando según cuál fue el origen de esa responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad contractual tiene su origen o su causa, digamos, fuente, en un contrato precisamente, en una relación jurídica contractual. Por eso se habla de responsabilidad contractual y van a ser distintos las cuestiones que yo voy a analizar. Por ejemplo, en la responsabilidad contractual es más dificultoso acreditar o es necesario acreditar el daño extrapatrimonial, o sea, el daño moral. Más allá de que en la extracontractual es más, más proclive a que exista ese daño moral. Y la extracontractual es aquella responsabilidad que tiene un origen en un acto ilícito, en ese deber genérico que nosotros habíamos hablado, que estaba contemplado en la Constitución, el deber genérico de no dañar a otro. Por esa violación, ese deber genérico de no dañar a otro, se producía un daño o era esperable que se produzca un daño, por eso teníamos que prevenir. Esta responsabilidad extracontractual no tiene origen en un contrato, esto quiere decir que la causa fuente no va a ser un contrato, un convenio entre las partes, es un acto ilícito, que era lo que hablábamos cuando hablábamos de un accidente de tránsito o de un daño causado sin ninguna fase contractual, sin ninguna base contractual de fondo, ¿sí? ¿Se entendió ahí la diferencia?
pero en cuanto a los efectos actuales, prácticos, en el nuevo código no tiene mucha, digamos, utilidad esta distinción más allá de esto académico, ¿no? Y esto en cuanto a la evaluación de la extensión de los daños y demás. Esto lo van a ver todo en obligaciones. ¿Se entendió? Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda en cuanto a lo de responsabilidad? Tal vez lo vimos un poco rápido y quedaron algunas otras incógnitas. ¿O algún otro tema que hayamos empezado a ver? ¿No? ¿Alguien que tenga algo para consultar? Bien. Bueno, como les decía entonces, lo que deberíamos nosotros terminar es la bolilla 18 que establece, ¿se acuerdan que empezamos con el tema de la clasificación de los bienes? Ustedes ayer vieron patrimonio, ¿no? Con Gabriel. Bien, perfecto. Cuando empezamos a hablar la clase pasada dijimos que nosotros íbamos a hablar del objeto de la relación jurídica, que era esa, digamos, ese contenido de la relación jurídica, y por eso empezamos a hablar de lo que era bienes y cosas, la diferenciación. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede dar una definición de los bienes? Si pueden activarse el micrófono, así es más dinámico. ¿Alguna definición concreta de lo que es un bien? ¿Cuál era la diferencia con la cosa? Bueno, habíamos dicho que los bienes eran objetos inmateriales, pero que eran susceptibles de tener un valor, y que las cosas eran, digamos, eran parte de esos bienes, porque los bienes comprendían tanto los materiales como los inmateriales, pero eran una especie dentro de ese género que era el bien, digamos. A su vez dijimos que había habido un cambio de paradigma con respecto a la regulación anterior, porque se había incluido ciertos bienes que dijimos que Vélez tenía una concepción netamente patrimonialista, y que lo que le importaba era también la definición de todos los bienes que tenían un contenido económico, por esta visión individualista y patrimonialista de la sociedad, ¿no?, que existía en ese momento. Dijimos que hoy día se reconocen una serie de bienes que no son patrimoniales, que tienen un valor, pero que ese valor no tiene que ver con algo patrimonial, que tiene que ver con algo humano, con algo, digamos, que va más allá, con algo social, que va más allá de lo económico. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era el cuerpo humano, de los artículos que referían tanto al cuerpo humano como a las comunidades indígenas? Es decir, todos aquellos bienes que trascendían a la esfera individual y a la esfera patrimonial del sujeto. Tengan en cuenta esto de que no digamos, se amplía la visión esta de la concepción individual del sujeto, y se reconoce que existen ciertos bienes que no solo son de titularidad de la persona, del sujeto, sino que puede reconocerse una pluralidad de titulares de esos bienes, como son los bienes de incidencia colectiva. ¿Se acuerdan que hablamos del medio ambiente, de todos aquellos, del derecho al agua potable, del derecho al medio ambiente sano? Es decir, todos aquellos bienes que trascienden la esfera del individuo y que el código recepta y los reconoce por haber sido también previamente reconocidos en convenciones internacionales y demás. ¿Se acuerdan de ese tema? Bueno, que esto también tenía relación con el ejercicio de los derechos, que no solo se reconoce actualmente el ejercicio del derecho individual, sino que se reconoce también el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva, ya sea porque yo estoy ejerciendo los derechos sobre ese patrimonio común que es el medio ambiente, o porque yo estoy ejerciendo un derecho que a su vez tiene una causa que afecta a otros sujetos, entonces lo ejerzo de manera individual, pero homogénea, porque la causa digamos, afecta a un número de personas. Bueno, eso era lo que habíamos empezado a hablar la clase pasada. Empezamos con la clasificación de las cosas, que en realidad la clasificación, más allá de los efectos prácticos que pueda llegar a tener a los fines del estudio, es digamos, trascendente.
que la clasificación más importante era la clasificación entre muebles e inmuebles. ¿Se acuerdan que y vimos el cuadro de las distinciones? Que dijimos que las cosas muebles son las que se pueden trasladar y las inmuebles son las que se encuentran fijas, ya sea porque están adheridas al suelo o porque de alguna manera se adhirieron de manera permanente, y hablábamos del edificio y de los radiadores que estaban conectados al edificio porque tenían ciertos visos de perdurabilidad en esa accesión, digamos. Habíamos comentado también que se habían eliminado estas categorías de inmuebles, digamos, por lo que representaban, como eran las escrituras públicas de los inmuebles, y en este caso ya se pasa a reconocer como algo mueble, que algo que se traslada de un lugar a otro. Dentro de la categoría de bienes muebles habíamos dicho que era importante también la distinción tanto de los locomóviles, que eran los automóviles, y todo aquello objeto que por propulsión propia se trasladaba de un lugar a otro y sin ayuda del hombre. Y habíamos también hablado de los semovientes, de los animales, que había toda una regulación de marcas y señas para identificar a estos animales y poder individualizarlos. Hablamos de la importancia de individualizar estos animales, también de esta distinción entre muebles e inmuebles es importante, y hoy día también piensen que hay un montón de muebles que tienen, antes, digamos, los bienes muebles no tenían tanta relevancia a nivel económico. Hoy día existen bienes muebles que tienen igual valor o superior a un bien inmueble, automóviles que son de alta gama que tienen un valor descomunal. Entonces, en esos casos, la distinción que hoy también tiene importancia es la de registrables y no registrables. Y dentro de los registrables vamos a tener, por ejemplo, los automotores, esto que hablábamos de los semovientes que se registraban y demás. En cuanto a la adquisición y transmisión del dominio, no sé si algo vimos, el tema de la necesidad de que en cuanto a ciertos bienes, por ejemplo estos registrables, que exista esta inscripción en los registros de esa transmisión del dominio. Ustedes piensen que cuando hablamos de dominio hablamos de ese derecho real que tiene el sujeto sobre la cosa y que se traduce en un vínculo entre la persona y la cosa. Cuando transmitimos un bien, un derecho real sobre esa cosa que tiene cierta importancia porque es registrable, nosotros tenemos que no solo entregar esa cosa, sino inscribirlo en el registro que corresponda. Normalmente también se requiere una cierta formalidad, nosotros todavía no llegamos a la bolilla de las formas, pero tengan en cuenta que para ciertos actos jurídicos que son de importancia porque recaen sobre bienes de importancia o porque el Estado reconoce o requiere que se cumpla con ciertos recaudos para verificar que no exista ninguna vulneración de derechos. Entonces, en esos casos se va a requerir, por ejemplo, una escritura pública o un instrumento privado con firmas certificadas, que son ciertas formalidades que requiere el código. En estos casos, entonces, que transmitimos el dominio, por ejemplo, sobre un inmueble, se dice que se tiene que entregar la cosa, que es la tradición de la cosa, pero a su vez, que eso sería el modo de hacerlo, pero a su vez que se requiere el título. En el título estamos hablando de este instrumento que sirve de base para ese acto jurídico que estamos llevando a cabo, ¿no? Bueno, en este caso del inmueble va a ser una escritura pública, pero va a depender de qué tipo de bien estamos hablando. Por otro lado, cuando se habla de muebles que no son registrables, la transmisión de dominio se hace mediante la entrega de la cosa, ¿no? Y si no hay ninguna formalidad que yo tenga que cumplir, mediante la entrega yo voy a terminar por cumplir con esa transmisión. También estuvimos hablando de otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, los fungibles y los no fungibles. ¿Se acuerdan de esa clasificación? ¿Alguno me puede decir la definición o qué distinguía a la cosa fungible de la no fungible? Nadie que quiera participar. Porque si no queda como un monólogo, tal vez lo podemos hacer más dinámico. Esto en la clase presencial no suele pasar. Bueno, dijimos, sigo repasando entonces que el fungible
es aquel en que la cosa digamos, se puede sustituir por otra de igual género y calidad, que hablábamos de las bolsas de trigo, del dinero, que se podía, digamos, sustituir de manera fácil por otra que conserve esa igual cantidad y calidad. Recuerden que hay ciertas cosas que tienen características especiales y que por eso no entran en la característica de fungibles, como por ejemplo un caballo de carrera, habíamos mencionado que no era posible que sea fungible. Los automotores producidos en masa, si son un 0 kilómetro, obviamente que son fungibles, es decir, no tiene que ver con el precio, sino con la posibilidad de sustituir esa cosa por otra. Después habíamos hablado también de los consumibles y no consumibles. Los consumibles eran aquellos que se agotaban con el primer uso de la cosa, y los no consumibles eran aquellos que se conservaban. Los divisibles y no divisibles, recuerden que tiene que ver con la posibilidad de obtener mediante esta división, mediante esta partición, igual cantidad de cosas de igual, que digamos que conserven relación entre las mismas cosas y con la cosa que fue dividida. Y bueno, principales y accesorias, también hablamos de los frutos y los productos. Dijimos que los productos eran algo que ambos, los frutos y los productos, se extraían de la cosa, pero que los productos afectaban a la sustancia de la cosa, y esa cosa no iba a volver a producirlos, o era probable que no lo vuelva a producir, pero que los frutos eran algo que la cosa producía periódicamente. Acuérdense la división entre frutos civiles, entre frutos naturales, y digamos, esa necesidad de que intervenga el hombre en la producción de la cosa, que eran los frutos industriales, o los frutos naturales, que eran los que se desprendían de la cosa sin necesidad de intervención del hombre. Y los frutos civiles, que eran aquello que producía, digamos, la renta que se obtenía de la cosa, como por ejemplo el alquiler. Habíamos dicho también que existían cosas que estaban dentro y fuera del comercio, que quería decir con que esto, que si yo puedo enajenarlas o no. Recuerden que todo lo relacionado con aquellas cosas que no tienen un valor económico no pueden, digamos, estar en el comercio, como por ejemplo todo lo que hablábamos de las disposiciones, digamos, de las partes del cuerpo humano y demás. Acá me están preguntando, Jonathan, si los frutos civiles son solo la renta. Sí, viene a ser eso que se obtiene económica, es eso que hace redituable a la cosa, y es la renta digamos, eso que produce periódicamente la cosa mediante la renta. ¿Sí? A eso se llama frutos civiles, al alquiler, digamos, en una locación, por ejemplo. Bien. Después, bueno, eso dentro o fuera del comercio es fácil la distinción. Tengan en cuenta que mucho también de lo que se incluye como fuera del comercio son los bienes del Estado, no son enajenables. Si hablamos de una plaza, si hablamos, en principio son cuestiones que si están afectadas a una función pública no son enajenables. Después vamos a ir igual porque quiero conectarlo con lo que nos faltó de la clase el tema de la clasificación de los bienes, ¿no? Algo nos quedó hablar del tema del dinero, que si bien dijimos que era fungible, que era consumible, que tenía esas características, que obviamente es divisible el dinero, dijimos que el dinero era aquello que se podía intercambiar, bueno, con toda la evolución de la sociedad, hizo que el dinero sea la moneda de cambio, aquello que nosotros utilizamos para intercambiar productos y bienes. Obviamente que el que le da el valor a este dinero es el Estado. Cuando hablamos de la moneda de curso legal, es porque ese dinero tiene un valor local. Obviamente que va a ser el que le dé ese Estado, porque depende de las reservas que tenga ese Estado. Entonces, eso es lo que caracteriza al dinero y a la moneda. No tiene un valor intrínseco, sino que es el valor que le otorga ese Estado. Acá van a ver que habla de curso legal y curso forzoso, de los tipos de moneda, el retorno al nominalismo. Lo importante que tienen que saber es que cuando hablamos de una deuda que es dineraria, en realidad estamos diciendo que si yo tengo una obligación que cumplir que es dineraria, yo solo me voy a liberar entregando una suma de dinero. Ahora, si estamos hablando de lo que se llaman obligaciones de valor,
yo no me obligué a entregar un dinero, sino que me obligué a entregar un determinado valor al momento en que tenga que cumplir con esa obligación, ¿sí? Esto es importante porque es la forma actual de paliar la inflación. Nosotros vivimos en un país que suele padecer estos cambios a nivel económico que afectan a las relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, hay que encontrarle la forma de salir de esta imposibilidad, porque ustedes no sé si habrán o sabrán que está vigente la ley 23.928, que es la ley de convertibilidad. Ciertos artículos de la ley siguen vigentes pese a la situación actual. Entonces, en principio nosotros tenemos la imposibilidad de actualizar, lo que prohíbe esa ley es la actualización o indexación de los valores de las deudas, ¿no? Entonces nosotros no podemos actualizar una deuda que se contrajo hace un tiempo, salvo obviamente por los intereses, que es lo que, digamos, no actualizan la deuda, pero sí son digamos, los accesorios que siguen a la suerte de la deuda. Pero los intereses nunca alcanzan para paliar ese proceso inflacionario, ¿no? Que es importante en nuestro país. Me perdí. Entonces, nosotros tenemos la ley 23.928 vigente y no podemos indexar. Esto afecta ciertas relaciones porque normalmente esto beneficia obviamente al deudor, que si la deuda que se contrajo y no se paga sigue vigente y no se actualiza, esa deuda probablemente pierda el valor con relación al valor actual, ¿sí? Y esto va a terminar obviamente afectando más al acreedor que al deudor que no viene pagando, porque los intereses que digamos, que accedan a esa deuda nunca van a llegar a satisfacer ese valor actual. Por eso cuando hablamos de nominalismo, el nominalismo lo que establece es que yo me libero entregando aquello a lo que me obligué. Si yo me obligué a 100 pesos, según lo que se llama el nominalismo, me libero entregando a 100 pesos en el momento en que yo tengo que cumplir con esa obligación. Por eso se habla de la necesidad de esta salida del nominalismo para poder paliar esos defectos de digamos, de la desactualización de la deuda. Van a ver que en el programa también se habla de la especificación y del fallo Bustos. Ustedes habrán escuchado en la época del corralito que existían depósitos de dólares que por el corredero bancario no se podía extraer del banco. Se había dispuesto que se entregue, digamos que los bancos debían entregar las sumas de dinero equivalentes, digamos, buscar una equivalencia con el dólar que no llegaba a ser el dólar al momento en que se quería retirar esas sumas de dinero, que era digamos, la especificación, es decir, pasaban esos dólares a pesos y se establecía un coeficiente, lo que se llamó el SER, un coeficiente digamos, de referencia que servía para actualizar ese peso y tratar de llevarlo más al dólar. Eso se estableció como normativa para poder, digamos, cumplir con esto de la entrega de los dólares que estaban depositados. Los tribunales inferiores empezaron a declarar la inconstitucionalidad y empezaron a entregar las sumas de dinero que tenían depositados los ahorristas. Esto generó una serie de fallos, digamos, una llovida de fallos en este sentido, en el sentido de entregar las sumas de dinero en dólares, los que eran los que estaban depositados. ¿Cuál era el fundamento? Se decía que esa ley que convertía en pesos esos dólares que estaban depositados violaba el derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional. Entonces, mediante ese fundamento, los jueces entregaban el dinero diciendo que era inconstitucional, que violaba el derecho de propiedad y que se debía entregar la suma en dólares, que era lo que ellos tenían, los ahorristas tenían depositados. ¿Me siguen hasta ahí? Esa era la situación al momento en que o sea, 2004, donde la Corte Suprema dicta el fallo, lleva a cabo el fallo Bustos.
Lo que tienen que tener en cuenta cuando lean todo lo que tiene que ver con el fallo Bustos es que esta era la situación en ese momento, es decir, una gran disparidad de criterios a nivel de los juzgados. Ustedes sabrán, o creo que hablamos de este tema, que existen ciertos niveles, que son los juzgados, después viene la Cámara de Apelaciones, y por último la Corte Suprema, que es la guardiana de la Constitución Nacional. Bueno, los juzgados obviamente eran los que recibían diariamente estas medidas cautelares, que son, digamos, requerimientos urgentes que efectuaban los ahorristas para poder retirar esos dólares. La medida cautelar es una medida urgente y que pretende que en ese momento se cumpla, ¿no? Entonces los jueces entregaban esos dólares y después se seguía discutiendo en el proceso si eso había tenido razón el ahorrista o no. Esto lo van a ver recién en procesal, pero bueno, para que vean cómo era la situación en el momento del fallo Bustos. En 2004 se dicta el fallo Bustos, la Corte Suprema, que es la que dijimos que tiene, digamos, el resguardo máximo de la Constitución Nacional, mediante este fallo que revierte uno que ya había dictado, que declaraba digamos, que declaraba lo contrario, mediante este fallo lo que dice es que era constitucional la ley de emergencia que determinaba esta especificación, esta conversión al peso de los dólares que estaban depositados. Sin embargo, después van a ver que muchos autores, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fuente de la doctrina, que es muy importante en estos casos? Evaluaron este fallo y dijeron, bueno, pero no era la mayoría de la Corte en ese momento, la mayoría de la Corte no era el criterio que quiso dejar sentado la Corte. Lo que sí se hacía era dividir acerca de qué tipo de depósito era el que estábamos hablando, si era más de cierta suma, entonces ahí sí procedía la especificación, pero si eran depósitos menores, entonces ahí correspondía que se entregue la suma en dólares. Lo cierto es que esto generó una serie de discordancias, pero lo importante es que tengan en cuenta es esto, es decir, ¿era constitucional esa ley de emergencia o no? Ya recuerden lo que hablábamos de el tema de la constitucionalización del derecho privado y la importancia que tiene la Constitución y el control que tiene que hacer el juez respecto a las leyes que se van dictando acerca de si son constitucionales y convencionales o no. Siempre que viola algún derecho fundamental, como los derechos, el derecho a la propiedad, el derecho obviamente a la vida, la integridad, la dignidad, esa normativa puede ser declarada inconstitucional. Lo importante es que se analice en el caso concreto si existe esta vulneración o no de alguna norma de rango constitucional para que el juez sea el que evalúe y dicte en consecuencia ese fallo de constitucionalidad e inconstitucionalidad. Bien, el tema del fallo Bustos entonces radica en eso, es decir, el fallo que estoy hablando es el fallo Bustos, el caso Bustos, lo tienen en la unidad que habla sobre el dinero. Es el fallo Bustos de la Corte Suprema 2004, ¿sí? Creo, sí, está en el campus, no en este cuatrimestre, pero lo tienen en algunos ingresos anteriores del cuatrimestre pasado, lo pueden descargar de ahí, y si no, obviamente que lo buscan por internet, y es algo que sale 2004, la Corte Suprema, y es a raíz de toda esta especificación que se había determinado de esa conversión. Tengan en cuenta que actualmente la problemática que tenemos no es ya esto, porque esto de la especificación ya no existe, pero sí tenemos esta problemática del tema de la desvalorización del peso. Entonces, ustedes van a ver más adelante, van a ver en obligaciones, que es muy difícil establecer esto de el valor actual del dinero y tratar de paliar esas deficiencias de la desvalorización mediante algún mecanismo. Los jueces tratan de alguna manera de no declarar inconstitucionalidades si es posible, porque la regla es que la inconstitucionalidad es la última ratio, la última posibilidad que tiene el juez. Sin embargo, existen fallos actuales que están hablando acerca de la inconstitucionalidad de esta norma de convertibilidad por esta prohibición de indexación. ¿Por qué? Porque viola el derecho de la propiedad
de las personas cuando esto afecta a la deuda originaria, cuando afecta el valor que tenía esa deuda para ese acreedor, ¿sí? También esta desactualización se intenta paliar por el tema de los intereses, que era lo que yo les decía, por eso algunos jueces están empezando a aplicar tasa activa. Ustedes sabrán que existen dos posibilidades de tasas de interés, o en realidad existe más ahora con la tasa del Banco Provincia, pero si nosotros hablamos de la tasa pasiva, que es lo que los bancos pagan cuando uno hace un depósito de plazo fijo y demás, es mucho menor esa tasa que paga el banco que la tasa que paga la persona cuando va a sacar un crédito. Entonces se trata de modificar este criterio que tiene la Suprema Corte, que la Suprema Corte, también lo charlamos, esto es como el órgano supremo dentro de la provincia de Buenos Aires, ha dicho que la tasa que corresponde aplicar es la tasa pasiva, y esto afecta también a la deuda, porque más allá de que nosotros tengamos una sentencia que establece intereses, si esa tasa pasiva, si la parte incumple, eso genera que se desvalorice esa deuda que se adquirió con la sentencia, ¿sí? No los quiero marear mucho más con esto, pero entienden el tema del dinero, la importancia como moneda de cambio. Cuando hablamos de curso legal, estamos hablando de la moneda que tiene curso legal a nivel local. Por eso van a ver que ciertas normas en obligaciones hablan de la posibilidad de cancelar una deuda mediante la entrega de la moneda de curso legal del lugar, ¿no? Quería leerles el tema de las obligaciones dinerarias para que tengan en cuenta, está en el artículo 700, ya les digo, si alguno, mientras se le ocurre alguna pregunta para que podamos evacuar. Bien, no la estaría encontrando, acá está. Acá, obligaciones de dar dinero, está en el 765. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente de moneda de curso legal. Eso es para que tengan en cuenta dónde se consagra el tema de las deudas dinerarias, la tienen en ese artículo del Código Civil y Comercial. Pero tengan en cuenta que habla de que se trata de una moneda determinada, o cuando se obliga y es un valor determinado, determinable, pero en dinero, ¿sí? Siempre recuerden que si hablamos del nominalismo, estamos hablando de que la única forma, digamos, la forma de liberarse por el deudor es de entregar la misma suma a la que se obligó en el momento de que se constituye, se celebra el acto jurídico, o sea que no se actualiza. Eso es lo que se habla del nominalismo, ¿sí? Bien. Si quieren pasamos a lo que nos había quedado del tema de... la clasificación de los bienes en relación a las personas. Esa misma bolilla habla de otra clasificación que nosotros no habíamos visto, que era de los bienes con relación a las personas. Y tiene que ver con quién es el titular de esos bienes, ¿sí? La realidad, lo común es que el titular sea el particular, pero existen bienes que son de titularidad de dominio público o privado del Estado. Y eso es importante porque hay que distinguir los tipos de, digamos, de regulación que tenemos si se trata de un bien que pertenece al Estado. Para que me sigan, esto está regulado en los artículos, ya les digo, 200... ¿Alguno tiene el código ahí para ir leyendo conmigo? Yo sigo intentando que alguno... Bien, acá tienen los bienes, bueno, lo que vimos, ¿se acuerdan que estaba todo alrededor del 227? Cuando hablamos de los bienes de dominio público y dominio privado, están en el 235 y los que siguen.
Fíjense que el 235 dice, son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, a el mar territorial hasta la distancia que determinan los tratados internacionales, obviamente que todo lo que es el mar territorial es un bien de dominio público, las aguas interiores, las bahías, los golfos, los ríos, fíjense, después léanse el 235 con todos los incisos, pero habla de, obviamente, las calles, las plazas, todo aquello que tiene, digamos, que claramente son de titularidad del Estado. Esto es importante porque cuando se trata de bienes de dominio público tienen ciertas características que hacen a que están fuera del comercio, es decir, que no puedo comprar o vender estos bienes, son inenajenables, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir que son imprescriptibles? ¿Alguno se acuerda de eso que hablábamos del tema de la usucapión? Bueno, que sean imprescriptibles quiere decir que aunque yo posea por un tiempo prolongado esos bienes, eso no me va a dar ninguna titularidad sobre esos bienes. Por eso hablamos de imprescriptibilidad, no se pueden adquirir por el transcurso del tiempo. Son inalienables, digamos, están fuera de todo tipo de celebración del acto jurídico y normalmente están afectados a un fin público, a un servicio público, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo una calle, una plaza, yo la puedo utilizar libremente. Si bien el titular es el Estado, la idea es que tengan un fin público, un fin de bien común, ¿sí? Obviamente que la regulación va a ser diferente, y lo que quiero que tengan en cuenta es que el Estado no solo es titular de ese tipo de bienes, que son los que tienen esta finalidad de bien común, sino que también puede ser titular de otros bienes que ahí sí están dentro del comercio, es decir, son los bienes que se llaman de dominio privado o de dominio particular del Estado. Eso lo tiene en el artículo 236, dice, pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, los lagos no navegables que carecen de dueño, las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. Es decir, que el Estado en sí puede actuar como si fuera un particular, más allá de que igual va a tener ciertas diferencias en esta intervención, porque va a tener digamos, ciertos beneficios que hacen a que se trata del Estado, pero también puede, digamos, tiene titularidad sobre estas cosas que están dentro del comercio, ¿sí? Por ejemplo, cuando una sucesión, una persona muere sin tener ningún heredero, lo que se hace es se cita al fiscal de Estado para que sea el Estado el que adquiera ese bien que no tiene ningún tipo de, no va a tener ningún tipo de dueño. Entonces, al adquirir ese bien, el Estado pasa a tenerlo como un bien de dominio particular, lo que quiere decir es que lo puede utilizar, lo puede vender, es decir, puede utilizarlo, siempre obviamente va a tener esta finalidad de bien común, este fin público en la actividad estatal, pero sí puede realizar ciertos actos y esos sí pueden llegar a ser vendidos, comprados y demás. ¿Se entiende? Bien, acá van a tener en el 237 la determinación y los caracteres de la cosa del Estado, el uso y el goce. Dice que los bienes públicos del Estado son inenajenables, que era lo que decíamos, no se pueden vender, inembargables e imprescriptibles. Cuando hablamos del tema del embargo, decimos que no puede formalizarse ningún tipo de gravamen sobre ese bien, no puede embargarse, no puede trabarse esa disponibilidad del bien. Los embargos son medidas cautelares que tienden a garantizar una determinada finalidad, que es el cumplimiento de una sentencia. Entonces, cuando hablamos de un embargo, por ejemplo, de una suma de dinero, estamos diciendo que esa suma de dinero que está en el banco no se puede tocar, no se puede disponer de esa suma hasta tanto se resuelva sobre ese derecho que está siendo cuestionado. Bueno, si se trata de bienes públicos del Estado, no se pueden realizar este tipo de gravámenes, este tipo de medidas cautelares sobre esos bienes, ¿entiende? Bien, esto todo tiene que ver con la necesidad de
resguardar estos bienes, de lograr que cumplan con esa finalidad de bien común, con ese fin público que tienen, y por eso se establecen estas medidas de resguardo de los bienes en cuestión. Dice, las personas tienen su uso y goce sujeto a las disposiciones generales y locales, es decir, yo puedo utilizarlo, pero siempre puede existir una reglamentación que limite la utilización de esa playa, de esa plaza, es decir, siempre vamos a tener que ver cuál es la regulación a nivel, digamos, legislativo. Dice, la Constitución Nacional, legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los artículos 235 y 236, más allá de que estamos hablando de bienes que son de titularidad del Estado, puede ser que sea del Estado nacional, del Estado provincial, del Estado municipal, y eso va a depender del tipo de regulación administrativa de que se trata, ¿sí? Y fíjense que cuando hablamos de los bienes de particulares, que es el 238, dice que cuando no, digamos, todos los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la ciudad autónoma, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derechos sobre ellos, salvo aquellos determinados por leyes especiales. Es decir, todo aquello que no sea bienes pertenecientes al Estado, sea nacional, municipal o provincial, van a ser bienes de los particulares, que son los que vimos, ¿se acuerdan cuando veíamos las clasificaciones entre muebles y muebles? Bueno, en general estamos hablando de los bienes que son de los particulares, ¿sí? Y después van a tener una regulación sobre las aguas de los particulares que tiene que ver con la necesidad de que, y de hecho se suprimió una parte de este artículo, que tiene que ver con la necesidad de resguardar el agua como cuando hablamos del medio ambiente como un, digamos, bien a resguardar de importancia para toda la sociedad, con más razón el tema del agua y lo que hace el agua potable. Se establecía, que esto lo suprimió la Comisión, que el agua potable era un derecho humano que debía ser resguardado por el Estado, ¿no? Lo importante que tiene el agua tiene que ver con eso, que es parte también del medio ambiente y es necesario que el Estado intervenga resguardando ese derecho fundamental, digamos, esta parte fundamental del ambiente. Fíjense que también cuando hablamos, esto se relaciona, todo esto de quién son los bienes, con el ejercicio de los derechos, porque dijimos que normalmente el ejercicio de los derechos es a nivel individual, pero puede haber un tema de un ejercicio colectivo cuando se afectan estos bienes fundamentales para el ser humano, que normalmente se trata de bienes de incidencia colectiva y que se trata de bienes que hacen al medio ambiente o a derechos fundamentales. Y fíjense que en el artículo 240 dice que cuáles son los límites de los derechos individuales sobre los bienes, es decir, este ejercicio que yo hago de mi derecho sobre el bien particular que tengo, de ninguna manera puede afectar a nivel, digamos, sociedad o a nivel comunidad con otros bienes que tienen otra importancia. Fíjense que dice el ejercicio de los derechos individuales, el 240. El ejercicio de los derechos individuales o los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en interés público y no debe afectar el funcionamiento de la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna. Fíjense cómo enumera estos valores fundamentales del medio ambiente, la flora, la fauna, el paisaje, y que lo remite a una regulación particular del ámbito administrativo. Pero fíjense cómo exige esta compatibilidad del ejercicio de los derechos individuales con esta necesidad de resguardar los derechos colectivos. Les recuerdo el artículo 15, que esto ya lo habíamos visto en la primera parte. El artículo 15 dice, las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo establece este código. Es decir, acá habla sobre los derechos individuales y esto es el límite que le pone el 240, es decir, sí, el ejercicio de esos derechos individuales de ninguna manera puede afectar estos ejercicios de
estos derechos que tienen incidencia colectiva y que tienen trascendencia más allá de la esfera individual del sujeto. Esto también se relaciona con todo lo que vieron ustedes ayer respecto del patrimonio. El patrimonio, o sea, recuerdan que era un atributo de la persona, que más allá de que existían discusiones, lo importante es que no se concebía una persona sin un patrimonio, más allá de que éste podía no tener ningún tipo de contenido por un limitado transcurso de tiempo, eso podía variar. Y deben haber visto ayer la distinción entre lo que son los derechos reales y los derechos patrimoniales. ¿Eso lo vieron ayer? Derechos reales, derechos patrimoniales y los derechos intelectuales. Bien, perfecto. ¿De eso les quedó alguna duda o del tema del patrimonio como prenda común? También tienen que tener en cuenta que el patrimonio, ahora me pasé a patrimonio, tiene una función de garantía, porque en realidad no solo podemos ver el patrimonio como, digamos, un derecho, una parte de la persona que tiene ese patrimonio, sino también como la necesidad de resguardar aquellas deudas que vaya contrayendo esa persona con el transcurso del tiempo. El patrimonio hace esta función de garantía, por eso cuando hablamos de un concurso o una quiebra, esta función de garantía cobra plena relevancia porque lo que se hace es buscar de distribuir esos bienes que tenía la persona entre esos acreedores que tienen que saldar esas deudas que la persona había contraído. Esto cuando hay una quiebra. Y cuando hay un concurso, lo que se pretende es hacer, digamos, valer ese patrimonio para que no se disuelva y que rinda lo máximo posible, y por eso se trata de la permanencia digamos, el concurso lo que tiende es recomponer ese patrimonio para evitar la quiebra, ¿sí? Me fui a otro lugar, pero tengan en cuenta que cuando hablamos del patrimonio como prenda común de los acreedores, estamos hablando de esta función de garantía, y después vamos a ver también en otra bolilla, que es la bolilla sobre vicios, cómo existen ciertas acciones de recomposición del patrimonio que se le otorgan al acreedor para poder, digamos, para poder paliar estas actitudes que pueden llegar a descomponer el patrimonio. Bueno, ustedes habrán visto también ayer todo lo que hace a la protección de la vivienda, que tiene mucha importancia. Fíjense ahora que existen ciertos decretos, cierta normativa a nivel nacional que ha dictado el presidente y que a su vez luego ocasionó el dictado de normas a nivel provincial, de leyes a nivel provincial de protección de la vivienda como de la vivienda única, obviamente, en esta situación de pandemia, que trata de evitar todo tipo de ejecuciones de sentencias de desalojo o, digamos, evitar dejar a la persona en la calle en esta situación apremiante en la que nos encontramos atravesando, ¿no? Pero fíjense la importancia también de la vivienda digna para el Estado y cómo trata de protegerla en estas situaciones en que excede el control, digamos, particular de los sujetos, ¿no? Bien, ¿qué más quieren que veamos o qué duda tienen con respecto a lo que hayan visto ayer o estos días? Las acciones las que yo les decía del tema del patrimonio son estas acciones integrativas que están en la bolilla 18, ¿sí? También acá, fíjense que en esa bolilla 18 habla de las ejecuciones individuales y las ejecuciones colectivas. Precisamente cuando hablamos de un concurso, de una quiebra, más que nada, estamos hablando de una ejecución colectiva. Se trata de agarrar, digamos, tomar al patrimonio como conjunto de bienes y ahí sí ejecutarlo de manera colectiva para poder distribuir. Pero ese sería el último extremo, lo que no se quiere hacer. Y cuando hablamos también de los bienes excluidos de esa ejecución, tanto colectiva o individual, tiene que ver con, fíjense, con los que se llaman bienes inembargables, más allá de lo que dijimos respecto del Estado, que no podían embargarse, los bienes de dominio público, existen bienes de titularidad particular, es decir, que pertenecen a los particulares, pero que sin embargo no pueden embargarse. ¿Por qué pasa esto? Porque son bienes que requieren de cierta protección, porque son de importancia para el individuo y más que nada para la vida digna del individuo, y el Estado
establece que no se les, digamos, no se les quite a esa persona. Por ejemplo, cierto porcentaje del salario mínimo, ciertos bienes que son necesarios para la vida del sujeto, todas esas cuestiones que hacen a la dignidad, hacen a que esos bienes sean protegidos en particular. Bueno, no sé qué otra cosa quieren que charlemos, que profundicemos. Me gustaría que me digan qué tema les ha quedado, que les ha quedado pendiente para charlar, alguna duda, algún comentario. Alguna pregunta que no sea de cómo va a ser el segundo parcial, obviamente. Te quería preguntar, profe, si Sí, podrías mandar al campus sí, vos me mandaste un mail, lo vi a último momento. PowerPoints. Sí, los PowerPoint de las 2 últimas clases. Sí, yo los mando, los voy a cargar hoy o mañana los cargo, así quédate tranquilo. Bueno, De todas maneras, gracias. no es mucho más que lo que aporta, tal vez el tema de los cuadros igual, pero no es mucho más que lo que pueden llegar a tener los libros. De ese tema de clasificación o lo que vimos, del tema de hechos jurídicos, actos jurídicos, ¿eso tienen alguna duda? Recuerden el tema del silencio también, que nosotros dijimos que el silencio, la regla general era que no implicaba una manifestación de la voluntad, salvo en ciertos supuestos. Recuerden cuál es la regla genérica y cuáles son las excepciones, eso es importante. Y bueno, todo lo que hace a los elementos del acto voluntario, el discernimiento, la intención y la libertad, que igual lo vamos a volver a ver cuando veamos vicio de los actos jurídicos. Pero es muy importante que ustedes distingan los elementos del acto voluntario para ver si efectivamente en un caso en particular se afecta alguno de esos elementos. Jonathan pregunta en qué supuesto puede ser que sea afirmación en silencio. Dijimos que estaba enumerado en el código que puede ser cuando exista una obligación legal o contractual de manifestarse. Si nosotros en un contrato de locación decimos que vence el 30 de octubre, pero que si las partes no dicen nada, ese contrato se va a prorrogar hasta el día 10 de diciembre del año que viene, ese silencio sí implica una manifestación de la voluntad, porque yo me había comprometido a emitir algún tipo de declaración al respecto y no lo hice. Por otro lado, puede ser que surja de la ley, la propia ley, la obligación de expedirse, como por ejemplo cuando se ve mucho en tribunales esto de la obligación de expedirse, porque en el Código Procesal, por ejemplo, tienen la necesidad de contestar cuando se corre traslado de una documental. Por ejemplo, se inicia una demanda y a mí me llega la demanda con documentación. Si yo no digo nada acerca de esa documentación que me están trayendo con la demanda, contesto la demanda y no digo nada, eso implica un reconocimiento de esa documentación. Por eso yo tengo que negar los hechos en la demanda y a su vez expedirme acerca de la documentación. O como por ejemplo cuando me inician una ejecución por un pagaré o me inician una ejecución sí, por un pagaré y yo no me presento, esto implica un reconocimiento de alguna manera de ciertos hechos y derechos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Si hay una obligación legal o contractual de expedirse, o puede ser que esto surja de actos anteriores del sujeto, de comportamientos anteriores, y esa obligación de expedirse surge de un principio general del derecho que es la buena fe, que a su vez se deriva en la teoría de los propios actos. Si yo me manejo de cierta manera, contractualmente, comercialmente, y eso implica que haya generado alguna expectativa en la otra persona de que yo me voy a seguir manejando de esa manera y no me expreso de ninguna manera contraria, bueno, ese silencio implica también una manifestación. Es decir, yo estoy recibiendo todos los meses la misma mercadería y no digo nada. Si yo sigo recibiendo sin decir nada, implica cierta conformidad con aquello que estoy recibiendo, ¿sí? Es decir, todas aquellas conductas también generan la obligación de expedirse. O puede ser que surja de los usos y costumbres. Recuerdan que para que los usos y costumbres sean tomados como una manifestación, como una
como obligatorios, debían cumplir con ciertos recaudos, que eran que existiese esta conciencia de que eran obligatorios y a su vez que haya sido repetida esa conducta. Si se trata de una costumbre, entonces que haya que expedirse en determinada ocasión y yo no lo hago, también podría generar ese silencio algún tipo de responsabilidad. Pero la regla general es que el silencio de ninguna manera se toma como una manifestación de la voluntad. Fíjense cuáles son los recaudos que exige el código para que exista voluntad, que son el discernimiento, la intención y la libertad. Tales son los recaudos que siempre se requiere que esa persona haya obrado con voluntad. Por eso el silencio per se no puede tomarse como una declaración de voluntad si nosotros le exigimos tantos recaudos, ¿sí? Y acuérdense también la diferencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Recuerden que cuando hablábamos de actos jurídicos decíamos sí, que existían ciertos recaudos internos como son que sea un acto voluntario, pero a su vez que se haya trascendido de la esfera individual del sujeto y que se haya manifestado al mundo exterior. Porque si yo me quedo con la voluntad interna, con la reserva del sujeto, no, eso podría llegar a generar algún tipo de inseguridad jurídica en la práctica, ¿sí? Bien, ¿algún otro tema que quieran charlar? Que no haya quedado claro. ¿No? La clasificación entre lo que es el hecho jurídico, recuerden que era algo natural, que venía de la naturaleza, pero que el acto jurídico ya intervenía el hombre. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, ya podemos ir cerrando. La clase que viene, si no mal no recuerdo, tenemos que hablar de forma de los actos jurídicos. Así que ya ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es un instrumento privado, bueno, la libertad de formas o la forma impuesta, lo que es un instrumento público o lo que es un instrumento privado. Así que si quieren ir leyendo de ese tema, ya lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, si no tienen más dudas, entonces cerramos acá. Les mando unas buenas noches a todos. Y estamos en contacto. Sonia, Sonia era, ¿no? Que me había pedido el PowerPoint. Yo voy a subir los que vimos la clase pasada, los subo al campus. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.